7:05 en la mañana, Belkis en la pausa me preguntaba, ¿no? ¿Cuán positivo resulta el anuncio presidencial? Tienes esa pregunta preguntona, ¿no? ¿Ah? Así es, y se lo vamos a consultar a nuestro primer invitado. Claro, claro que sí. ¿Cuán positivo es el anuncio del presidente? Digo, a priori es un anuncio trascendente, vanguardista, importante, pero digo, vamos a lo específico. Preguntemos al especialista en la materia, Tarcisio Granizo. Está con nosotros de modo telemático, exministro del Ambiente, ambientalista, cabeza de una de las organizaciones a nivel planetario aquí en el Ecuador, la representación acá en el Ecuador más importante. ¿Cómo se llama? WWF. ¿Cómo se llama, Tarcisio? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio y Belkis. WWF es el Fondo Mundial para la Naturaleza. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Usted sigue siendo representante del fondo, ¿no? Sigo hasta que me saquen. Muy bien, Tarcisio. Gracias por el tiempo. Qué gusto saludarle y agradecido pues por la gentileza de atendernos en esta mañana. A ver, explíquenos en qué consiste el anuncio presidencial y cuál es la trascendencia justamente de esta propuesta que ha hecho el presidente de la República a nivel planetario sobre las Galápagos. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la entrevista. Es un anuncio importante porque es algo que se venía buscando desde hace algún tiempo, ¿no? Ya sea la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos o la creación de una nueva área marina protegida en los alrededores de Galápagos. El tema es el segundo, es decir, el presidente decidió crear una nueva área protegida marina que va a ayudar a proteger a una serie de especies migrantes, sobre todo, en lo que se conoce como la cordillera submarina de Cocos. Es decir, es un pedazo de océano que une el Ecuador con nuestro límite oceánico con Costa Rica. Entonces la idea es que también el gobierno de Costa Rica haga una declaración similar y se forme pues un corredor que ayude a conservar una serie de especies que migran en ese sector, entre otros las ballenas, los tiburones ballena, tiburones y pesca y peces en general que son utilizados por la pesca artesanal e industrial. Entonces, para nosotros es un anuncio importante, interesante. Creemos que es el primer paso para la creación de este corredor que incluiría además, y ustedes habrán visto la declaración de 4 presidentes de América Latina, Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica, de crear un corredor de conservación o de manejo sostenible entre las islas oceánicas de estos 4 países. Muy bien, a ver, o sea, ese anuncio de Lazo se vio complementado con este entendimiento con los gobiernos de Panamá, de Colombia, de Costa Rica y el del Ecuador. Sí, pero es un tema que se llama el CEMAR, el corredor marino del Pacífico Oriental. Que ya existe, ya existe ese corredor, digamos. No existe, lo que se venía trabajando desde el 2017 en esta posibilidad de tener este corredor. Y es la primera vez que los presidentes de los 4 países pues hacen un anuncio de este tipo. Entonces también es una noticia interesante que lo que busca es precisamente la conservación de este espacio marino. El Pacífico tropical oriental es una de las áreas productivas más importantes del mundo en temas pesqueros, ¿no? Tarcisio, buenos días. Buenos días. Este tema, sin duda alguna, ya ha generado diversas reacciones y posiciones. Ya días atrás, el viceministro de Acuicultura había manifestado que de manera alguna una decisión como esta podía afectar, si se quiere, no sé, la soberanía del país y demás. Sin embargo, desde otros sectores ha habido un rechazo a esta propuesta, ya que aducen que violaría la Constitución, que afectaría derechos, la soberanía nacional, que Ecuador no puede vender parte de su territorio marítimo por acceder a supuestos beneficios. Es parte de lo que se ha podido leer en estas últimas horas a partir de este anuncio. ¿Qué opina usted? O sea, son observaciones completamente fuera de lugar. A ver, ¿dónde está la venta del Ecuador y dónde está la violación a la soberanía? No hay ninguna violación. No sé si se refieren al canje de deuda, quizás. Al canje de deuda como tal. El canje de deuda es un mecanismo que ya se lo ha hecho en el país hace mucho tiempo. ¿Y en qué consiste? Consiste en que unos inversionistas o unas ONGs o lo que sea compran una porción de la deuda externa del Ecuador y esos beneficios, digamos, lo que ganan con la compra de este canje, de esta deuda, la utilizan para temas de conservación.
Si es que el canje de deuda es manejado por el Estado ecuatoriano, no hay ninguna violación a ningún tema de soberanía nacional. Eso por un lado. Por el otro lado, tampoco hay violación a la soberanía nacional en la creación de esta área, porque es un área creada dentro de nuestra zona económica exclusiva. Entonces y el tercer argumento, que es que al sector pesquero decía que va a ser afectada la pesca. La pesca nacional. Ajá. La pesca nacional. Lo que nosotros decimos es que hay muy poca pesca industrial, comercial, digamos, en la zona que acaba de ser creada, que es la cordillera esta submarina. Hay muy poca pesca industrial. Y por el otro lado, hay estudios científicos que demuestran fehacientemente, y uno de los casos es el mismo Galápagos y su reserva marina, que la pesca se puede ver afectada en un inicio con la creación de un área protegida, pero más tarde los más y los mejores beneficiados de la creación de un área protegida marina son los mismos pescadores. ¿Por qué? Porque las áreas marinas protegidas se transforman en semilleros de pesca. Es decir, ahí es donde se reproduce la pesca, que después sale hacia las mares más exteriores, y es donde ahí aprovechan los pescadores para hacer sus faenas de pesca. Entonces, no hay argumento alguno que pueda justificar el hecho de que esto sea malo para nadie. A ver, y ahí le quiero proponer que nos explique comaicitos, como se dice popularmente. O sea, casi explicación para dummies, como igualmente se dice. ¿Qué significa ampliar la reserva marina? O sea, ¿cómo es hoy? ¿Cómo sería con este anuncio del presidente de la República? En la práctica, ¿qué significa aquello? Por ejemplo, para la pesca, por ejemplo, para la conservación. Ampliemos un poquito esa explicación de forma más detallada, Tarcisio, para que nuestra audiencia pueda comprenderlo en su integralidad. Tenga la bondad. A ver, primero, la Reserva Marina de Galápagos actualmente son 40 millas alrededor de todas las islas. ¿Ya? Esa es la primera cosa. Esto no es una... Perdón que le interrumpa. 40 millas alrededor de las islas. En esas 40 millas no se puede hacer ninguna actividad pesquera ni nada de eso. Se puede hacer actividad pesquera artesanal. Artesanal. Y solo por parte de los pescadores de Galápagos. Ya, correcto. Ya. Afuera de esas 40 millas puede haber pesca industrial y puede venir los pescadores de Manta y quien quiera. Eso es la primera cosa. La segunda cosa, esto no es ampliación de la reserva marina, porque ampliar la reserva marina hubiera significado revisar la ley de Galápagos. Esto es creación de una nueva área adyacente a la reserva marina. Eso también hay que aclarar. Tercero, este es como un callejón que se ha formado entre la reserva marina de Galápagos y el borde con Costa Rica. Recordemos que ahora el Ecuador tiene frontera marina con Costa Rica. Esas son las condiciones en las que se ha dado esta creación de una nueva área marina. Las personas que nos están siguiendo en esta transmisión, sobre todo a través de Facebook, por ejemplo, consultan qué pasa con la Convemar. No, la Convemar continúa siendo el instrumento legal internacional para la conservación y para el uso de los recursos marinos de las zonas económicas exclusivas. Eso no se ha afectado en lo más mínimo. La Convemar reconoce la posibilidad y el derecho de un país de crear áreas protegidas marinas. No hay ningún tema con la Convemar. Lo que pasa y hay otra cosa que es necesaria, porque mucha gente se confunde, ¿no? Cree que esto tiene que ver con la flota china, por ejemplo. Sí, por ejemplo, eso también le iba a preguntar, así es. Mire, la creación de esta área no influye demasiado en la flota pesquera china y en las actividades de las flotas internacionales que pescan en los alrededores de la zona económica exclusiva, porque precisamente esta nueva área protegida está dentro de la zona económica exclusiva y en teoría las flotas internacionales pescan fuera de la zona económica. Las flotas pesqueras como las chinas están en aguas internacionales, se supone, ¿no? Están en aguas internacionales. Y ahí, por ejemplo, allí no podría haber ningún tipo de incidencia sobre esta ampliación de la zona marina. Ningún tipo. Ahora, lo que sí es importante es este corredor marino oceánico entre los 4 países, porque podría ser una herramienta para mantener bajo control la pesca de estas flotas internacionales que pescan indiscriminadamente en las aguas internacionales y que, digamos, utilizan ciertas zonas para pasar de un sitio a otro, ¿no? Entonces, eso podría ser importante, la creación de este corredor, la oficialización de este corredor para poder
tener un control mayor, no solo del tema pesquero, sino también del tema narcotráfico, por ejemplo. Sabemos que hay un problema muy serio de tráfico por el océano, por el mar, de sustancias de este tipo, y eso también podría ser una alternativa para controlar mejor nuestros mares de los 4 países. Pero el Ecuador realmente y de manera efectiva está preparado para controlar esta zona, digamos que se amplía, si ya de por sí con lo que teníamos veíamos la presencia de las flotas pesqueras internacionales y todo lo que eso implicaba. Bueno, sabemos que el Ecuador, el Estado fue desmantelado en el gobierno anterior, eso es un hecho. Creemos que parte del canje de deuda debería ser utilizado también para apoyar las actividades de control y vigilancia de la Armada Nacional, por ejemplo. Parte del canje de deuda debería ser utilizado para mejorar las artes de pesca del sector pesquero, tanto artesanal como industrial. Y, por supuesto, parte del canje de deuda, una parte importante, tiene que ser utilizada para el manejo del área protegida, de la nueva y de la Reserva Marina de Galápagos. Creo que esa sería el objetivo del canje de deuda. Pero hay quienes también en estas horas, digamos, dentro de las especulaciones sobre este anuncio del presidente y esta suerte de alianza con los gobiernos de Costa Rica, de Colombia, de Panamá, conjuntamente con Ecuador. Yo leí, por ejemplo, que alguien publicaba que aparte de la propuesta vanguardista del presidente, como la han calificado, de alguna manera se garantiza que habrá control sobre el narcotráfico sin la necesidad de infringir la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano, que es un tema que también se ha hablado en estas horas a propósito del clima de inseguridad que enfrentamos los ecuatorianos, Tarcisio. Así es. Mire, hablando sobre los temas de bases militares, Colombia tiene 6, 7, 8 bases militares norteamericanas y no ha logrado frenarla. Está claro que las bases militares no son la solución, sino que aquí se vende humo en el Ecuador aprovechando la coyuntura. Está clarísimo eso. Así es, eso es claro. Lo que sí es verdad es que digamos, tiene que haber los mecanismos para que nuestras propias fuerzas, digamos, de control puedan ejercer su trabajo con, digamos, eficiencia y eficacia, ¿no es cierto? Y para eso yo creo que parte del canje de la deuda debería ser utilizado para eso. ¿Y se puede generar una suerte de colaboración internacional con los otros 3 países que forman parte de este corredor, Tarcisio? Esperemos que sí, ¿no? Ahora sabemos que el narcotráfico está involucrado con sectores importantes de los diferentes estados, ¿no es cierto? Está contaminando una serie de instituciones. Yo creo que una parte de la solución es del control, pero obviamente el tema del narcotráfico requiere una intervención integral que incluya también temas económicos, sociales, alternativas productivas, alternativas económicas para la gente, porque uno de los problemas es que a mayor pobreza hay más tentación de meterse en estas actividades ilegales, obviamente. Tarcisio, perdón, Tarcisio, le pregunto por su experiencia y por su conocimiento en los temas ambientales. Cuando el presidente Lasso dice, propongo esto, creamos esta reserva marina, pero queremos crear un fideicomiso que lo vamos a alimentar para proteger esa reserva marina con recursos procedentes del canje de deuda. Le pregunto si esta alternativa del canje de deuda, se ha aplicado en otros países para propuestas similares que tienen que ver con la conservación. ¿Es algo, digamos, que ya tiene antecedentes o termina siendo muy novedoso esto que ha propuesto el presidente de la República? No es novedoso. Y le digo que en el Ecuador ya se hizo un canje de deuda hace muchos años. El primer canje de deuda por naturaleza, o uno de los primeros canjes de deuda por naturaleza, se hizo aquí en el Ecuador precisamente. Lo hizo la afinada Fundación Natura. Es decir, se hizo un canje de deuda importante por ahí por los años, no me acuerdo, por los 90 me parece que fue, que sirvió para apoyar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y apoyó el sistema, este canje de deuda, este fondo de fideicomiso, apoyó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por casi 30 años, hasta que obviamente se acabó el fideicomiso. Pero ya no es un mecanismo innovador, es algo que ya se ha hecho y que lo han hecho varios países en diferentes circunstancias. ¿Y si ha funcionado? O sea, ¿si es un mecanismo que funciona? Si está bien hecho y si está bien manejado y si es que existen las condiciones para que, por ejemplo,
supongamos que se crea el fideicomiso, que lo maneje el Estado a través del Ministerio del Ambiente, pero que haya, por ejemplo, la participación de sectores sociales, de la sociedad civil, de sectores productivos, en la toma de decisiones de qué hacer con esos recursos. Si se hace de esa forma, yo creo que es absolutamente válido y útil y necesario. Ya un poco en términos más generales, a propósito de la cumbre de cambio climático COP26, ¿qué lectura se tiene respecto de este encuentro? ¿Qué resultados deja, compromisos asumidos y demás? Bueno, todavía faltan algunos días para Así que es. termine la conferencia de las partes. Digamos que esta conferencia es especialmente importante porque viene después de dos eventos importantes. Uno es la pandemia y la crisis económica global, etcétera. Pero la otra es el informe del panel intergubernamental de cambio climático. ¿Qué es este panel? Este es un panel de científicos de todo el mundo. Inclusive ha habido científicos ecuatorianos en ese panel, en diferentes oportunidades. Y cada tanto sacan un reporte sobre el estado del cambio climático en el planeta. Y el último reporte que salió este año habla de que es importantísimo, necesario y urgente tomar medidas ya y medidas radicales para que la temperatura del planeta no siga subiendo. Entonces, lo que se espera de una cumbre como esta es que los países hagan compromisos serios, sobre todo los países industrializados, hagan compromisos serios de mitigación, de disminución de las emisiones que están destruyendo el planeta. Ahora, ya ha habido algunos compromisos importantes, no los que quiere y necesita la humanidad, pero, por ejemplo, 128 países han firmado, se han comprometido a trabajar juntos para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de tierras para el 2030. Es lo que se llama la Declaración de los Líderes de Glasgow. Hay un montón de nuevas contribuciones para la cooperación internacional en temas para enfrentar el cambio climático. 12.000 millones de dólares que un grupo de países ha ofrecido para enfrentar el cambio climático. 1.500 millones para proteger los bosques en el Congo. 1.700 millones para... Claro, queda todavía bajo esos números comparados con el ofrecimiento inicial de 100.000 millones de dólares al año para enfrentar el cambio climático. No se ha visto ese compromiso de los países del norte. Ahora ha habido otros compromisos, como por ejemplo, algunos países han ofrecido reducir sus emisiones. Por ejemplo, la India, aunque claro, ofrece reducir a cero la India es uno de los países que también, uno de los más emisores, ¿no? Pero prometen reducir sus emisiones para el 2070. O sea, digamos, son periodos muy largos, pero ya es un ofrecimiento por lo menos, ¿no? Hay también el tema de que ya se han comprometido a reducir el metano. El metano es uno de los gases del efecto invernadero, ¿no es cierto?, junto con el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, pero una tonelada de metano puede calentar el planeta 23 veces más que una tonelada de anhídrido carbónico. Por eso esta resolución de eliminar o de disminuir el metano en las actividades industriales es también muy importante en términos de calentamiento global. Así que ha habido algunos compromisos, no son suficientes, obviamente, para lo que hay que disminuir, digamos, a que no suba más del 1.5 grados, 1.5 grados la temperatura del planeta, pero digamos, veamos qué pasa en el resto de días si hay ofrecimientos más concretos sobre disminución de emisiones. Estas propuestas, digamos, estos compromisos, yo no sé si le podemos llamar así, compromisos asumidos en la COP26, ¿son aplicables? ¿Pueden tener resultados tangibles o quedan solamente en la simple declaración, Tarcisio? Y en las buenas intenciones. Claro, la buena intención y la declaración, ¿no? Para la foto, la declaración, que yo he estado en un montón de cumbres presidenciales, un montón. Y hemos visto cubriendo una serie de compromisos asumidos en años anteriores, ¿no? Totalmente. Entonces, no sé qué tan tangible es esto. Y yo he estado en varias conferencias de las partes de cambio climático también y siempre es la misma, ¿no? Es decir, siempre, bueno, son declaraciones que requieren de una voluntad política para llevarlas a cabo. No son mandatorias, no son vinculantes, ese es el otro tema, ¿no? Son declaraciones y cuestiones que son voluntarias. Es decir, nadie obliga a nadie a cumplirlas, pero claro, hay una obligación moral. Ya se dijo que tal país va a reducir las emisiones,
y tiene la obligación moral ante el planeta. Pero ahí viene otro tema, Fabricio y Belkis, y es el tema de cómo la sociedad civil, cómo los movimientos sociales, cómo la gente de la calle puede exigir el cumplimiento de los compromisos que hacen los países, y no estoy hablando solo del Ecuador, estoy hablando en general del mundo entero, que los países cumplan con los compromisos y con los ofrecimientos. Yo creo que ese es el rol fundamental de la sociedad civil, que debe movilizarse en torno a eso. Tarcisio, hay también, digamos, una serie de comentarios generados a partir de este fin de semana, sobre todo por algunos voceros ambientalistas, alguna gente que, destaca el anuncio del presidente sobre Galápagos, pero dice, por un lado se anuncia lo de Galápagos, pero por otra parte se sigue fomentando la minería, el extractivismo, el tema petrolero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pueden coexistir estas dos visiones? O sea, por un lado, proteger las Galápagos y por otro lado, mantener la política extractivista sobre los recursos naturales, entendiéndose al tema petrolero y al tema minero, Tarcisio. No, definitivamente no, son cosas completamente distintas, hay que separar las cosas. A ver, nosotros nos alegramos muchísimo por las declaraciones del presidente, del ministro, en torno a la creación de esta nueva área, en torno al corredor del Pacífico Oriental, etcétera, etcétera. Pero también hay una deuda pendiente del Estado con respecto a la Amazonía. Hay una deuda pendiente con respecto a las actividades extractivas. Hay una deuda pendiente del Estado con respecto a los pueblos indígenas. Es decir, eso es otra cosa. Y no podemos tapar con la una las barbaridades que están ocurriendo con la otra. Es decir, no podemos tapar con la creación de un área protegida marina, que es una buena noticia, lo que está sucediendo con los pueblos amazónicos y con otros pueblos y con los manglares y con los bosques secos y con el Chocó, etcétera, porque son cosas distintas. Vamos a mantenernos, y hay que mantenerse expectantes y vigilantes de lo que haga el gobierno con respecto a nuevas actividades petroleras, sobre todo en el suroriente de la Amazonía, en la zona del Pastaza, que ya el gobierno ha dicho que quiere explotar nuevos frentes petroleros ahí, y que son áreas prístinas, naturales y que pueden servir para otras cosas. Así es que vamos a mantenernos expectantes sobre lo que haga el gobierno en la Amazonía y en otras áreas del país. Y no solo en el tema petrolero, sino también en el minero. ¿Cómo mira usted, por ejemplo, la posición del gobierno nacional actual respecto del tema minero? De la misma forma, ¿no? Yo creo que no hay una intención de hacer un cambio en el modelo de desarrollo. Nos seguimos apostándole a actividades como el petróleo, la minería, que no son las más adecuadas ni en términos sociales, peor en términos ambientales. Así que esta transición ecológica de la que habla el gobierno tiene que manifestarse también en ese tipo de discusión, es decir, ¿qué modelo de desarrollo? Porque si hablamos de una transición, hablamos de una etapa intermedia entre una situación A y una situación B. No sabemos cuál es esa situación B, entonces no sabemos en transición ecológica hacia qué estamos yendo. Y eso es algo que el gobierno tiene que definir, decidir y anunciar, es decir, cuál es esa transición ecológica, hacia dónde nos debería llevar esa transición ecológica, y en mi opinión, esa transición ecológica tiene que ser un cambio en el modelo de desarrollo. El ex vicepresidente Alberto Dajic, el pasado 1 de noviembre, publicó en su cuenta Twitter: se reúnen jefes de Estado y personalidades sobre el drama ambiental. ¿Cómo explicará Lasso que en su país unos dirigentes hablan de la Pachamama, proteger a Madre Tierra, cuidar el ambiente, pero exigen que se consuman más hidrocarburos contaminantes bajándoles el precio? ¿Qué le parece a usted esta reflexión del ex vicepresidente? Eso es una tontería mayor. A ver, ¿qué es lo que se está? Es que están confundiendo las peras con las papas. Por un lado, yo creo que es importantísimo ir hacia una reducción del uso de combustibles fósiles. Eso es clarísimo. Eso es un grito mundial, porque los combustibles fósiles, y al menos en el Ecuador, son responsables de la mayor cantidad de emisiones. Pero por otro lado, parece que se olvidan que este es un país en desarrollo que requiere que, por ejemplo, los subsidios a los combustibles tengan que estar focalizados para apoyar a los más pobres, por favor. O sea, no es lo uno o lo otro, es tener una visión más amplia, más holística, más inteligente y creativa. ¿Para qué?
en efecto, poco a poco se vaya dejando de utilizar el petróleo, pero buscando alternativas económicas para la gente que más lo necesita, por Dios. O sea, esos falsos paradigmas de lo uno o lo otro son típicos de una persona como el señor ex vicepresidente. Oiga, pero ya que estamos en estas, y a propósito de esa reflexión de Dajik, ¿qué hacemos con el tema de los combustibles y el subsidio a los combustibles, al precio de los combustibles? A ver, aquí lo que digo es que hay que eliminar los subsidios gradualmente y focalizadamente. Habrá subsidios que no hay que eliminar porque son fundamentales para la economía popular. Y lo que hay es que ir cambiando el modelo primero. Segundo, cambiando la matriz energética, más de lo que ya lo hemos hecho, mejorando el transporte público. Y yo no hablo de trenes eléctricos ni de autos eléctricos, sino mejorando, simplemente haciéndole más masivo y más digno al transporte público. Y hay una serie de otras medidas que pueden ayudar a mejorar el tema de los combustibles, pero no así diciendo que es lo uno o lo otro, porque no tiene mucho sentido hablar de quejarse de que el movimiento indígena está pidiendo que se sigan subsidiando los combustibles. Eso solo puede venir de una persona que no tiene la menor idea de lo que pasa en la sociedad ecuatoriana. Claro, tiene una visión evidentemente macroeconómica distinta, ¿no? Oiga, y con esto cierro, porque me escribe Carlos Páez, que maneja los temas, sabe de los temas de movilidad, y me habla, por ejemplo, de otro debate justamente vinculado a la calidad de los combustibles. No solamente es calentamiento global, me dice, sino también contaminación del aire, que creo que es el otro debate, Tarcisio. Por supuesto, y especialmente en el Ecuador, en donde la calidad de los combustibles es muy, muy mala, ¿no? Todavía estamos, imagínense que en Europa ya están con motores Euro 6, es un tipo de motor, digamos, avanzado, que requiere un combustible bastante más refinado. Nosotros estamos en Euro 3. Es decir, estamos en una etapa casi cavernícola del tipo de motores que usamos en este país. Recordemos que la mayor cantidad, el Ecuador emite muy poco gases de efecto invernadero, pero de lo que emite, la mayor parte viene del transporte, y sobre todo del transporte pesado. Entonces, lo que hay que mejorar también es esa calidad de los combustibles para que puedan entrar al Ecuador motores más eficientes, que contaminen menos y que utilicen mejor el combustible, y así ahorre también la gente. Correcto. Tarcisio, gracias por estos aportes para poder entender el anuncio del presidente de la República sobre el tema Galápagos, las implicaciones y obviamente conocer lo que significa el canje de deuda, que nos ha dicho Tarcisio Granizo, no es la primera vez, ya lo han hecho aquí en el Ecuador, ya hubo un caso, el de Fundación Natura, que nos decía Tarcisio, y también hay ejemplos alrededor del mundo. Hay que ver cómo se maneja ese fideicomiso, que creo que esa es la gran apuesta que ya dependerá del Estado ecuatoriano. Tarcisio Granizo, muy amable, que tenga un buen día. Muchas gracias, igual. Un abrazo, gracias a Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente y además representante en el Ecuador del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, conversando en la primera hora sobre el anuncio del presidente de la República expresado en la cumbre ambiental desarrollada en Glasgow, Escocia. 7:33, voy a la pausa. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.